he visto que el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, lo que gana una persona en Perú, es 5 veces menos que lo que gana una persona en España. Es decir, una persona en Perú es 5 veces, en teoría, de media, más pobre que en España. ¿Crees que este dato se ve reflejado en el nivel de vida de allí de Perú? No sé concretamente tu caso, pero tú en Perú ves esta pobreza que marca el dato. Sí, O... sí hay. Claro, según el círculo donde uno se Claro. mueva. Pero sí, los sueldos son bajos. El sueldo mínimo creo que son 800 soles, que al cambio sean unos 200 euros. Ese es el sueldo mínimo, ¿no? A jornada completa. Es decir, y sí, hay la pobreza se ve. Lima tiene unos 600 asentamientos humanos, que yo por ahí cuando se va en el coche, en el carro, los está viendo. Luego hay zonas, hay una dualidad entre la zona rica, incluso hay un muro, que también el muro de la discordia, ¿no? Que separa entre pobres y ricos. Hay una zona donde del muro acá, como si fuera el Pero es un muro de muro físico, Berlín, es un muro físico una que zona existe de bastante verdad. rica y otra zona, sí, un muro físico que existe. Claro, y ya, por ejemplo, si fuese profesora, un caso de una profesora en un centro público, ¿qué puede cobrar? Sí, ¿Qué no, sueldo puede claro, tener? en un centro, 400 euros, algo así, 400 euros. Ah. Y ya Y eso depende, ¿no? y Claro, y profesionales eso es formados, que son incluso... un profesional que ha pasado por bueno, se le dan su plaza, ¿no? Un funcionario, ¿no? Digamos, de acá de Perú que tiene. En cambio, si te vas a la privada, el sueldo es bastante más, bastante más. Pero igual no llega a los niveles. Claro, aquí en España el sueldo de un profesor de instituto pues ronda los 2.000 euros, más o Es menos, ¿no? 2.000 euros los 2.000 euros, arriba abajo, un exactamente. poco, claro, y allí el En contraste, un, en un privado, en un privado acá son 1.000 euros, 1.100, 1.200 euros. En que un sería ya, creo privado. que eso sería lo Y en un máximo. público, 400. Claro, exactamente, sí, sí. Claro, claro. Mm. ¿Dónde es la vida más cómoda? ¿Aquí en Murcia o en Lima? Sí, no, en España, no en Murcia, digamos, sí, sí, sí. Es más cómodo. Es más cómodo, sobre todo ya depende de la ciudad, pero bueno, lo puedes Sí. comparamos con Madrid, ¿no? Lima no tiene metro, el tráfico es horroroso, horroroso. Bueno, te puedes quedar, ir a tu centro de trabajo, una ciudad es tan grande, puedes tardar 2 horas perfectamente, 2 horas. Saliendo a las 7 de la mañana, si te tienes que desplazar a un distrito un poco alejado, en tráfico, ya sea en taxi o coche propio, puedes tardar 2 horas, 2 horas en ir. Es decir, hay gente que pasa más tiempo o prácticamente en el atorado, como se dice acá, en el tráfico, que en el propio trabajo. Es decir, 2 horas para ir, 2 horas para llegar, puedes estar. Mi hija estudia en un colegio que sin tráfico uno podría llegar en 15 minutos, pero con tráfico, imagínate, 15 minutos, ella tarda, viene una movilidad particular que la coge de casa y la lleva al colegio. De esos 15 minutos que podría tardar, tarda casi una hora en llegar a su colegio. Ella comienza a las 7:40. Ella se tiene que levantar, la pobre, a las 6 de la mañana para que desayune rápido y le agarre la movilidad y pueda llegar al colegio a las 7:40. El tema también de la delincuencia, también en Lima también, bueno, es un tema que preocupa, el tema de la inseguridad ciudadana también, ¿no? Entonces, mucha gente opta por agarrar el coche, por no ir, bueno, caminando o no en el transporte público, por lo que pueda suceder también, ¿no? Y uno Claro. siempre que sale, acá sí te pueden matar o darte un balazo por robarte el móvil. Y Sí. a veces, yo he Joder. visto en televisión, que si no te roban nada, al final te pueden dar una paliza por ¿no? la rabia de no poder ofrecerles nada, ¿no? Si no llevas nada encima.
mis primeros viajes, claro, mi esposa o entonces novia, no saques el celular, ¿no? Por distintos lugares porque te lo jalonean, ¿no? O te empujan y te quitan, sí. Bueno. Ahora, Juan Pedro, me gustaría que pasáramos ya a la parte que nos ha llevado aquí, ¿no? A esta entrevista. Y es que nos explique un poco cómo se está viviendo la situación tan convulsa que está viviendo actualmente Perú a nivel social y político. Por eso, lo primero que te he preguntado antes, si se parecían las sociedades peruanas y españolas, si se parecen en algo los sistemas políticos español y peruano. Más o menos. Aquí hay un presidente de la República y un congreso que depende del partido en el que se esté, pero si tiene mayoría, dificulta el trabajo, digamos, del legislativo, del presidente y de su equipo, ¿no? Para sacar leyes. Acá, bueno, las últimas elecciones ganó Pedro Pablo Kuczynski, que lo vacaron. Las elecciones se dividen en primera y segunda vuelta. En la primera vuelta, digamos, los votos que se establezcan sí dan para dar congresistas, digamos, para que se establezca un congreso. Entonces, en la primera vuelta, el fujimorismo, y Fujimori sacó bastantes votos y le permitió casi llenar el Congreso, ¿no? con sus parlamentarios. En la segunda vuelta perdió por muy poquito, y el presidente fue más o menos de derecha, ¿no? Pero bueno, más o menos un liberal, ¿no? Pero que lo vacaron, el Congreso fujimorista, bueno, lo vacó por incapacidad moral, por un tema de corrupción, lo que es el lavallato. No sé más o menos en qué consiste, pero bueno, en tema de corrupción. Ahí se estableció un nuevo presidente, que este presidente también lo vacaron el mismo Congreso por incapacidad moral. Ahí, bueno, fue como una especie, ¿no? de dictadura, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? O lo interpretó así la sociedad peruana, ¿no? Un Congreso que también tenía en casi todas sus filas gente, bueno, con pasado corrupto, incluso con asesinatos, y bueno, lo vio raro, ¿no? Que en esta emergencia, en esta pandemia, que faltan, las elecciones van a ser el próximo año en abril, quedaba muy poco, que lo incapaciten porque hay que investigarlo bastante bien, ¿no? Parece como que se unieron todos los grupos, menos algunos, y lo vacaron. En España creo que también se puede hacer eso, ¿no? A Rajoy también lo han vacado Una moción de forma, censura. ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente, algo de censura, ¿no? Y la gente, bueno, salió a la calle, sobre todo los jóvenes, que se les dice ahora la generación del bicentenario. Todo parece como acá en el Perú, hay que llegar al bicentenario siendo un mejor país, es como un final, pero que también un inicio. Bueno, y jóvenes que de repente no habían votado, ¿no? Pero vieron que se estaba cometiendo algo atroz, ¿no? Un atropello. Y salieron a la calle, un atropello, ¿no? Salieron a la calle, bueno, ahora con las redes sociales, a mí me llegaban mensajes también, bueno, mi esposa también, por aquí en nuestro distrito, también salió pacíficamente, ¿no? A protestar por lo que había pasado, ¿no? Sacar a un presidente en plena emergencia y quedarse uno que tampoco lo consideraban una especie de dictador, ¿no? Y bueno, fueron momentos bastante convulsos, día tras día, bueno, salían a la calle, y bueno, hubo el presidente de entonces, que duró 5 días, sacó a la policía a la calle, a los militares, y hubo 2 muertos, centenares de heridos, a periodistas incluso, creo que lo llevaron a las comisarías, estuvieron varios días ahí sin saber, sin tener noticias. Hubo incluso hasta, fíjate, violaciones de mujeres en las propias comisarías. La propia policía parece
que violó. Todo eso se está investigando, ¿no? Pero sí parece que ya están saliendo voces hablando de todo el tema. Y en plena pandemia, donde la gente no podía salir, se saltaron todas las restricciones y sí, bueno, las imágenes en la calle, como le digo, bueno, por acá, por mi distrito, bueno, pasaron, mi esposa también, bueno, que se calmaron un poco, pero sí salió, ¿no? Porque salió a las protestas, siempre con cuidado y pacíficamente, pero y acá en los balcones, caceroladas también, ¿no? En contra del presidente, que se llama Manuel Merino, que tuvo que dimitir, por todo esto que he contado, tuvo que dimitir, ¿no? Se estableció un nuevo presidente y ahí, bueno, y esperanzando, ¿no? Bueno, se calmaron los ánimos y esperando, bueno, que lleguen las elecciones de abril y a ver qué pasa. Pero sí, el futuro es bastante incierto, ¿no? incierto. Bueno, incierto. Bueno, ya me lo has explicado un poco, pero desde España se le ha dado mucha cobertura a estas manifestaciones, a los 3 presidentes que pasaron en una semana. Entonces entiendo Claro. que la cobertura que se le ha dado, es decir, el alarmismo mediático estaba fundamentado. Es decir, las protestas, Sí, sí. el mal ambiente en la calle, eso se nota. Vosotros lo habéis notado de primera mano. Sí. No, se notó. Bueno, pero el país, el Perú, bueno, más o menos el tema de la corrupción de presidentes, claro, todos los presidentes que yo conozco, Toledo, bueno, Kuczynski, 6 presidentes, todos están por el tema de la corrupción. Eso sí es, no sé ya si es en la impronta de los peruanos, pero sí, al final, por el tema también de empresarial, hay empresas de infraestructura bastante grandes. Odebrecht es una empresa brasileña bastante importante y parece que todos los presidentes caen, ¿no? en pedir algo a cambio, ¿no? Para que le den ese tipo y creo que sí, Ollanta Humala, su esposa, bueno, todos los presidentes. Y el tema ese sí, ya el peruano de a pie, sobre todo los jóvenes, ya están un poco hartos, ¿no? Del tema de la corrupción, ¿no? Y sí salieron a la calle, bueno, intentando un futuro, ¿no? Y el presidente, por ejemplo, salían imágenes, un presidente que no está muy bien preparado, parece ser, ¿no? Sí ha estado toda su vida en la política, pero parece que no tiene tantos estudios, ¿no? Manuel Merino, el presidente. Luego, al segundo, tiene, parece, en sus espaldas también hay varios factores ahí que no de asesinatos, de temas, y los propios congresistas, por ahí el hermano de Ollanta Humala, que también tiene a sus espaldas asesinatos, y por eso fue chocante, ¿no? De que se unieran todos ellos para sacar al presidente y, bueno, quedarse con el poder, ¿no? Claro, y se cometieron todo tipo de tropelías, ¿no? Yo también sé que, y sí he visto en la calle asesinatos, pero la policía ahí parece que se pasó de las rayas, ¿no? Tiraron con balas, tiraron con perdigones, con canicas. Los 2 muertos, luego salieron imágenes en televisión. Hay una imagen ahí bastante fuerte, ¿no? De la madre de uno de los chicos asesinados. Hablando en quechua, me lo han matado. Sí, fue algo que, bueno, que sí. Cuando se produce alguna muerte, sea en cualquier país, y el Perú, bueno, ya tiene una democracia bastante asentada, y eso sí fue chocante, ¿no? Ya parecía una república de estas, ya que la policía se ensañase de esa forma, bueno, no fue justificado, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene ahora el presidente que tenía ahora, Francisco Sagasti? ¿Por qué este hombre sí ha generado concordia? ¿Sí se ha calmado la cosa con este nuevo presidente? Sí, bueno, el discurso que dio de la toma de posesión fue bastante acertado. Incluso citó, yo que soy poeta, citó a César Vallejo, ¿no? De un verso que él tenía de la unión de los peruanos, compañeros. Bueno, hay que unirse, ¿no? Y hay que mirar hacia el futuro. Es un hombre bastante preparado. Eso sí, en contraposición, acá también, bueno, a los peruanos les gusta mucho, ¿no? Y se dan, igual que pasó con su anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que su esposa era la prima de
un cineasta francés, ¿no? Eso parece como que le llena de orgullo, ¿no? De lo bien preparado que está. Este parece ser que también está bien preparado, ¿no? Les ha caído bien y sobre todo que votó en contra de la vacancia, ¿no? Eso también era un punto a su favor. El partido en el que está votó en contra, ¿no? Y bueno, llegó a un tema reconciliador, ¿no? Con toda la sociedad y ahí, bueno, ya se calmaron, pero Perú exige una constitución, ¿no? Yo creo que sí debería de una constitución que desde los tiempos de Fujimori, ¿no? Y llegar a nuevas elecciones y el panorama político sí es bastante inestable, ¿no? Pero ahora tiene que alguien que gobernar, llegar a abril y veremos a ver cómo se celebran las elecciones y ahí a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí que por lo que he visto no hay tan grandes candidatos, no veo a alguien así, una figura relevante, ¿no? En todos los candidatos que hay, pero tendrá que solucionar, bueno, muchísimas cosas en este país, sí. El otro día, el sábado, cuando estaba preparando todo este reportaje, leí que una encuesta publicada el jueves anterior, decía que el 56% de los peruanos ven con buenos ojos que Martín Vizcarra se vuelva a presentar al Congreso. Es decir, que Martín Vizcarra sigue teniendo, por lo menos lo que transmitía esta encuesta, no recuerdo ahora mismo el medio que la publicó, pero era una encuesta de allí de Perú, que decía eso, que Martín Vizcarra se presentara al Congreso, más de la mitad de los peruanos lo veía como no. Sí, por eso fue tan chocante, ¿no? Tuvo como dos procesos de bajarlo, y él estaba confiado, ¿no? Y yo, bueno, a la gente que, sobre todo por Facebook, amigos, tal, ahora, bueno, el tema de las reuniones, no, pero sí, veía que no iba a llegar a nada, ¿no? Por una incapacidad moral, un tema de corrupción de hace años, tal, porque sí tenía aprobación, ¿no? Más o menos las medidas que estaba, por el tema de la pandemia, uno de los primeros países que cerró fronteras, cuando se dio el primer caso, sustituía a algún ministro que él veía que no lo estaba haciendo bien, sustituía al ministro de Sanidad, y en fin, hacía algún tipo de reformas. Había cerrado el Congreso anteriormente, diciendo que, bueno, se renovó el Parlamento. Hizo cosas, bueno, que él pensaba que eran acertadas, ¿no? Y sí. Y él hasta pensaba, ¿no? Que a lo mejor salía inconstitucional o salía algo y podía seguir gobernando. Ahora este presidente parece que ha caído bien y yo creo que el tema de que vuelva va a ser difícil ya. Yo creo que ya no. No sé si se va a presentar en las próximas elecciones como candidato. No sé, pero sí era un presidente que estaba asentado y todo el mundo imaginaba que iba a llegar a abril en las próximas elecciones, siendo presidente, ¿no? Entonces, ¿se podría considerar que lo que sucedió en noviembre fue como un golpe de Estado? Sin llegar a serlo. Un golpe de Estado. Sí, exactamente, sí. No sé, hay como una ley en la Constitución que parece que permite hacer eso, ¿no? De incapacidad moral. Es que es un término, hay incapacidad moral por el tema de corrupción. Primero, bueno, hay que verlo, ¿no? Y que los jueces dicen, ¿no? Sí, igual que a muchos presidentes. Toledo está en Estados Unidos y tiene aquí un proceso, ¿no? de extraditación por el tema de la corrupción de hace años. Ollanta Humala igual ha estado en la cárcel, ¿no? Bueno, es decir, puede haber sido juzgado cuando no hubiera sido presidente, ¿no? Pero ahí ya como fue un golpe de Estado, se reunieron y el presidente del Congreso fue el que se proclamó presidente de la República. Fue ahí un tema que no lo vio la sociedad de Perú, y sobre todo por los personajes, ¿no? Que muchos tenían ya pasados corruptos. Entonces, por incapacidad moral, si tú eres un corrupto, tampoco puedes opinar, ¿no? De otra persona que es también corrupta. Y eso fue, bueno, un tema que disparó a los jóvenes, ¿no? A la calle, ¿no? Bueno, Juan Pedro, ya creo que estamos llegando al final, que llevamos ya más de media hora de entrevista y la verdad es que se está haciendo muy ameno, la verdad es que se nota que eres poeta porque sabes manejar muy bien el lenguaje y la forma de expresarte.
Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Eres positivo? ¿Eres negativo? No tienes ni idea de lo que puede pasar en el futuro. No sé qué perspectivas tienes tú concretamente, personalmente, con un país tan hermoso como es Perú. Sí, sí, Perú tiene cosas muy buenas. A mí me enamoró, sobre todo Pasigi, el tema de los paisajes, el tema de la cultura. Bueno, yo soy historiador, me especialicé en América, siempre he tenido una vinculación, ¿no? con América, con la historia de América. Sé, bueno, y conocía, ¿no? que Perú era un país emergente, pero subdesarrollado, ¿no? Y eso sí, bueno, hablas con gente, bueno, y te dicen que todo puede venir, ¿no? De, de los españoles, ¿no? De la herencia, de los españoles. Es un país que le falta mucho, Va como, no sé si decir 30 años por debajo, ¿no? de los países europeos o del primer mundo. Pero sí es un país también así chambeador, ¿no? De que la gente, bueno, gente chambeadora, bueno, que trabaja informalmente, porque también hay el 70% de informalidad. Eso es lo que ha llevado también, bueno, el tema de la pandemia, ahí sí es un talón de Aquiles, ¿no? El 70% de su población que es informal, es decir, no tiene un trabajo regulado, no vive día a día. Llegó la pandemia y la pandemia sí tenían que salir a comer día a día. Y sí salieron y hubo muchos contagios. Creo que el primer país del mundo por habitante, ¿no? Ya tiene 1 millón de habitantes de contagios. Hubo bastantes muertes, hubo un tema bastante preocupante. La sanidad está mal, ¿no? La educación, sanidad, transporte, son temas que hay que mejorar, Juan Pedro, tío, me lo apunto todo, pues todo lo que me estás contando me parece súper interesante, pero es que el tiempo Sí, apremia. sí, bueno, Ahora lo claro, importante era que me claro, contaras sí. la situación política y social, y ya te digo, No, como tengo tu número, tengo tu contacto, en cualquier momento que claro, cuando que te guste, necesite, bueno, nos conectamos. te vuelvo a WhatsApp y nos conectamos. ¿Vale, Juan Pedro? Ok, Muchísimas ok. gracias Un otra gusto, vez. Daniel. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Chao. Un placer. Hasta Gracias. luego.